Pues bienvenidos, hermanos, hermanas y amigos, a nuestra reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos, y estamos todos felices y contentos de estar una vez más sentados a la mesa de Jehová para beneficiarnos de este banquete espiritual que Él ha preparado y que nos provee mediante su organización. Pues comenzaremos de una de las mejores maneras, dando una alabanza a Jehová en canción. Cantaremos la canción número 125 con el título Felices los misericordiosos, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción 125. ¿Cómo podríamos resumir en una sola frase el hilo conductor que llevaremos durante esta reunión? El cuidado tierno de parte de nuestro amoroso Padre Jehová. De principio a fin esto es lo que veremos. Por ejemplo, en tesoros de la Biblia veremos cómo Jehová ha nombrado a pastores, ancianos amorosos que cuidan de su rebaño. Y veremos cómo imitan su bonita personalidad, especialmente con la justicia e imparcialidad. También en Perlas Escondidas vamos a ver cómo Jehová cuidó de su pueblo escogido, los israelitas, en el pasado, cuando éstos cruzaron por el desierto. Y en nuestra vida cristiana veremos que Jehová nos protege tanto en el presente como en el futuro, dándonos dirección e instrucción muy específica para protegernos ante desastres naturales. Así que de principio a fin veremos cómo Jehová nos cuida de manera muy tierna. Pues comenzamos con Tesoros de la Biblia, con el título El juicio le pertenece a Dios, y nuestro hermano Albert Román presentará este discurso. Querido hermano Albert Román, por favor. ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Cuál es su contenido? Pues veamos un vídeo que responde a estas preguntas. Información sobre el libro de Deuteronomio. Moisés escribió Deuteronomio en las llanuras de Moab en el 1473 antes de nuestra era.
justo antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Deuteronomio significa literalmente segunda ley o repetición de la ley, porque en este libro Moisés se puso a explicarla. Deuteronomio anima a los israelitas a amar a Jehová y a obedecerle en la tierra que Él les iba a dar. Este libro contiene 4 discursos, una canción y una bendición que pronunció Moisés. El primer discurso lo encontramos en los capítulos 1 a 4. En él Moisés repasa la historia del pueblo de Israel después del Éxodo, y les pide que recuerden todo lo que Jehová ha hecho por ellos. Por ejemplo, Moisés les recuerda que Jehová acabó con la generación cobarde y sin fe que, 40 años antes, había tenido miedo a la gente de Canaán. El segundo discurso se encuentra en los capítulos 5 a 26. Allí Moisés anima al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios no por obligación, sino porque lo aman con todo el corazón, alma y fuerzas. ¿Lo sabía? En la antigüedad los extranjeros normalmente no tenían derechos y la vida no era nada fácil para las viudas y los huérfanos de padre. Sin embargo, la ley que Jehová dio a los israelitas beneficiaba a todos, incluidos los extranjeros, las viudas y los huérfanos de padre. Jehová amaba a todos ellos, y su pueblo debía hacer lo mismo. En el capítulo 7, Moisés les dice a los israelitas que Jehová quitaría de en medio a las naciones que estaban en la tierra prometida, aunque éstas eran más numerosas y más fuertes que Israel. En el capítulo 8, Moisés describe la herencia de Israel como una buena tierra con corrientes de agua, trigo, cebada, vides, higueras, granadas, aceite de oliva y miel. Pero es una tierra llena de adoración falsa. Así que en el capítulo 12, Jehová les dice a los israelitas que deben destruir los altares a los dioses falsos, destrozar sus columnas sagradas, quemar sus postes sagrados en el fuego y derribar las imágenes esculpidas. En el capítulo 16, Moisés le recuerda al pueblo de Jehová que deben celebrar la Pascua, así como las 3 grandes fiestas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. En el capítulo 18 encontramos una profecía sobre un gran profeta que vendría en el futuro. Moisés dice: Jehová su Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Deben escucharlo. El tercer discurso está en los capítulos 27 y 28, y habla de las maldiciones que ellos recibirían si desobedecían y de las bendiciones que tendrían si eran obedientes. Después de cruzar el río Jordán, la mitad de las tribus debe colocarse en el monte Ebal, donde se pronunciarán las maldiciones. Las otras tribus deben colocarse en el monte Gerizim, donde se bendecirá al pueblo. En los capítulos 29 y 30 encontramos el cuarto discurso de Moisés. Allí, él hace un pacto con el pueblo y les dice que deben obedecer a Jehová y así escoger la vida. En el capítulo 31, Jehová nombra a Josué para que guíe al pueblo a la tierra prometida después de Moisés. Para hacerlo, Josué tendría que ser fuerte y valiente. El capítulo 32 contiene la canción de Moisés. En ella se destaca que Dios fue fiel a los israelitas, pero los israelitas no fueron fieles a Él. El capítulo 33 habla de la bendición que Moisés les dio a los israelitas antes de morir. En el último capítulo, Moisés sube al monte Nebo, y desde allí Jehová le muestra la tierra prometida. Jehová le dice: He dejado que la veas con tus propios ojos, pero no cruzarás allá. Moisés muere cuando tiene 120 años de edad, y Jehová lo entierra en Moab, pero mantiene en secreto el lugar exacto. Cuando lea el libro de Deuteronomio, fíjese en que Jehová bendice a quienes lo aman, pero les quita su bendición a quienes lo desobedecen. Y en que los principios de la ley de Dios se ven en las enseñanzas de Jesús, el profeta que sería como Moisés y que llegaría a ser el rey del reino de Dios.
Como hemos visto, el libro de Deuteronomio nos anima a amar a Jehová. Y Jehová bendice a quienes lo aman, pero también retira esa bendición de aquellos que le desobedecen. El libro de Deuteronomio no es una segunda ley, sino más bien una explicación de la misma. ¿Y cómo se aplica la justicia de Jehová? Bueno, Jehová es el juez supremo y ha delegado la autoridad judicial a su hijo, que como cabeza de la congregación utiliza a los ancianos que en ocasiones tienen que servir de jueces. Estos deben seguir con mucho cuidado y atención el ejemplo de los jueces celestiales, de Jehová y de Jesucristo. Los principios que los guían son los mismos que en el tiempo de Moisés. Vamos a ver un ejemplo. Podemos leer juntos en Deuteronomio capítulo 1, los versículos 16 y 17. Primero leeremos el 16. Deuteronomio 1, 16, donde leemos: En aquel momento les ordené a sus jueces: cuando escuchen un caso entre sus hermanos, tienen que juzgar con justicia entre un hombre y su hermano o un residente extranjero. Debido al pecado y la imperfección del hombre, puede que de vez en cuando los superintendentes cristianos tengan que atender casos en los que se ha cometido un mal. Al hacerlo, siempre tienen presente la justicia de Jehová y procuran mostrar misericordia siempre que sea posible. El deseo es que el pecador recobre el juicio. Jehová quiere lo mejor para nosotros y por eso nos ha dado a los ancianos, que nos ayudan y animan en sentido espiritual cuando tenemos que afrontar un problema. Para ser juez en los días de Moisés no solo se requería conocer la ley. Vamos a leer también el versículo 17, Deuteronomio 1:17, donde dice: No sean parciales al juzgar, deben oír al pequeño lo mismo que al grande. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio le pertenece a Dios. Y si un caso es demasiado difícil para ustedes, deben presentármelo a mí y yo lo escucharé. Bueno, pues como vemos, como también eran imperfectos quienes tenían que juzgar, debían guardarse de ceder a inclinaciones como el egoísmo, la parcialidad o la avaricia. Los jueces de Israel juzgaban para Dios, era un privilegio que inspiraba temor reverente. Y por eso también los ancianos deben ser imparciales y razonables. Pero los ancianos no juzgan todo el tiempo, aunque sí son pastores todo el tiempo. Su responsabilidad primordial es velar por las ovejas y protegerlas, mantenerlas dentro del rebaño. Como vemos en la representación que aparece en pantalla, con la ayuda de Jehová, ancianos de todo el mundo hacen lo sumo posible por ayudar a quienes cometen pecados graves a ver la necesidad de arrepentirse y empezar a andar de nuevo en el camino que conduce a la vida eterna. ¿Cómo podremos demostrar que estamos agradecidos de tener ancianos en las congregaciones? Bueno, pues seguro que podemos dedicar unos minutos para pensar en maneras de colaborar y ser obedientes, que demuestran nuestro agradecimiento por tener ancianos que edifican a la congregación. Un regalo de Jehová. Querido hermano Román, muchísimas gracias por tu excelente discurso, fue muy instructivo. Muchas gracias por tu buena preparación. Pues ahora continuamos y es en la siguiente sección participación con el auditorio, así que podremos tener oportunidad de expresar lo que hemos encontrado en nuestra lectura de la Biblia, nuestras meditaciones, en Busquemos Perlas Escondidas, que será conducida a cargo del hermano Pablo Barros. Querido hermano Barros, tienes toda nuestra atención. Pues comenzamos analizando la primera de las perlas, que en esta ocasión se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículo 7. Y desde ya pedimos un voluntario o voluntaria que quiera leer estos dos pasajes. Hermana Acuña, por favor. Entonces salimos de Horeb y atravesamos todo aquel desierto grande y aterrador que ustedes vieron de camino a la región montañosa de los amorreos, tal como nos había mandado Jehová nuestro Dios. Por fin llegamos a Cades Barnea. Y el 2:7, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él está muy al tanto de tu viaje por este gran desierto. Durante estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. Muchísimas gracias. La pregunta, basada en este texto, dice: ¿cómo cuidó Jehová a su pueblo durante los 40 años que viajaron por el desierto grande y aterrador? Hermana Prado, por favor. Pues les cuidó demostrándoles en varias ocasiones que podían confiar en él, y un ejemplo de ello es mediante la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Eso les recordaba que Jehová estaba ahí con ellos, que los apoyaba y que estaba guiándolos. Muy bien, muchas gracias.
Hermana Fernández, por favor. Me llamó la atención que, según la obra Perspicacia, la superficie de este terreno es de grava escabroso, sin vegetación verde. Sabiendo cómo eran las sandalias de la época, se les hubieran roto al poco de estar allí. Pero vemos el esmero del cuidado de Jehová hacia ellos, que le duraron los 40 años que estuvieron en el desierto. Muchas gracias y muchas gracias por la buena investigación. Ahondemos un poco más en la lectura de esta semana con la siguiente pregunta, a título más personal. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Silvosa, por favor. Pues, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1, cuando Moisés recibió la comisión de representar a Jehová, si recordamos, pues no se sintió capaz de realizarla. No obstante, ahí muestra cómo al final logró expresarse con eficacia y durante varias veces delante de la entera nación de Israel. Esto me muestra que si igual que él confío en Jehová y también pongo de mi parte, también conseguiré hacer cosas que de otro modo podrían parecerme impensables. Muy buena idea, muchísimas gracias. Hermana Jiménez. Las palabras del versículo 4 del capítulo 2 nos enseñan cómo Jehová se ponía en el lugar de los edomitas y quería que sus siervos también lo hicieran, cuando decía: sus hermanos les tendrán miedo y ustedes deben tener mucho cuidado. Esto nos enseña que la empatía es algo muy importante, sobre todo cuando predicamos, tener en cuenta cuándo lo hacemos, qué decimos, cómo lo decimos, sobre todo cuando lo hacemos a nuestros familiares no testigos, porque si tenemos en cuenta esto será más fácil que escuchen lo que tenemos que decirles. Cuánta verdad, es muy cierto, sí. Hermano Gallegos, por favor. En Deuteronomio 1:13 se menciona como un israelita, pues para ser nombrado juez sobre Israel, tenía que ser hombres sabios y discretos. Hoy en día, pues de igual forma, los siervos nombrados, como ancianos o ministeriales, deben demostrar buen juicio en la forma de hablar y obrar. Tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar, y si nos esforzamos, al igual que en los tiempos de Moisés, Jehová nos bendecirá y contaremos con su aprobación. Muchísimas gracias por ese buen comentario. Hermano Prado, por favor. En Deuteronomio 2, versículos 10 y 11, encontramos algunos detalles que hablaron los espías cuando volvieron de espiar la tierra prometida acerca de los Anakim, como que eran un pueblo fuerte, numeroso, eran altos, así. Todo eso que dijeron era cierto. Sin embargo, su miedo era infundado, ¿verdad? Su éxito no dependía de ellos, el éxito dependía de confiar en Jehová. Y hoy día es cierto también que vamos a enfrentar numerosas pruebas, persecución, oposición, pero nuestro éxito no depende de nuestras propias fuerzas. También sería infundado tener miedo, ¿verdad? Tenemos que confiar plenamente en Jehová. Es verdad, muchísimas gracias por ese buen comentario. Hermana Vaquero, por favor. Sí, en Deuteronomio 1, el versículo 9, aquí vemos cómo Moisés hace un recordatorio de un momento en el que él le superó la responsabilidad que tenía. Dijo: no puedo llevarlo yo solo, refiriéndose al pueblo de Israel. Aquí vemos cómo él demostró modestia y, a diferencia de lo que este mundo pues hace creer, de que si no puedes con todo vales menos, Jehová lo que desea es que seamos modestos al andar con él. Y que reconozcamos que necesitamos para todo a Jehová, y una forma pues nos ayuda mediante otros hermanos, y que pedir ayuda o sugerencias pues nos puede fortalecer la relación con ellos y también con Jehová. Es cierto, muchísimas gracias. Hermano Álvarez, por favor. Moisés aceptó la sugerencia de enviar espías para que exploraran la tierra. De hecho, en el versículo 23 del capítulo 1, Moisés dijo: me pareció una buena sugerencia. Así que las personas humildes buscan y aceptan sugerencias y disfrutan poniendo en práctica las sugerencias de otros. Así toda la gloria de lo conseguido va para Jehová. Muy cierto. Muchísimas gracias por ese buen comentario. Hermano Jiménez. Capítulo 1, versículo 2 dice que había 11 días desde Oreb hasta Cades Barnea. Oreb era el lugar donde estaba el desierto, donde fueron castigados por 40 años, y Cades Barnea era el límite de la tierra prometida, pero era parte de la tierra prometida, así que estaban tan solo a 11 días. Qué pena que por su desobediencia finalmente no pudieron ver esa preciosa tierra que les esperaba. La enseñanza para mí, la importancia, y eso es clave hoy en este tiempo,
de nuestra obediencia a la organización de Jehová. Sí, qué claro recordatorio. Muchas gracias. Hermano Ordóñez, por favor. El capítulo 1, versículos 26 al 28, recuerda la importancia de los comentarios negativos. Aquí los espías, con sus comentarios, desanimaron al pueblo, que llevó a quejarse de Jehová, y eso hizo que tardasen 40 años en entrar a la tierra prometida. Y me hace ver la importancia de, cuando no entendemos algún procedimiento, algún paso, pues evitar nuestros comentarios negativos, ya que pueden desanimar mucho a los hermanos en la congregación y a nosotros mismos y perder la aprobación de Jehová. Es verdad. Muchas gracias. Hermana García, por favor. En el capítulo 2, versículo 19, Jehová manda a los israelitas que no ataquen a los amonitas y da una razón. Dice que era propiedad de los descendientes de Lot. Entonces Jehová seguía recordando a Lot, su siervo. Esto fortalece mi confianza en que Jehová se fija en las cosas que uno hace por él, como hizo en el caso de Lot. Y como dice Hebreos 6:10, no es injusto para olvidar la obra que hacemos por su nombre. Muchas gracias, muy bonito comentario y animador. Hermano Silvosa. En Deuteronomio 1:38 vemos que Jehová le dijo a Moisés que fortaleciera a Josué. Le dijo, haz que sea fuerte. Y eso me hizo pensar que nosotros también podemos hacer fuertes a nuestros hermanos. Entre otras formas, esto podemos hacerlo dedicándoles tiempo, escuchándolos con atención, recordándoles también el gran amor que Jehová les tiene y diciéndoles unas sinceras palabras de ánimo que les ayuden a seguir adelante. Y esto es algo que está al alcance de todos, no solo los ancianos de la congregación, sino que todo publicador. Podemos hacer esto, podemos hacer fuertes a los demás. Muchas gracias por ese bonito recordatorio también. Hermana Fernández, Ingrid. En el capítulo 1, versículo 28, vemos que estaban tan asustados que incluso exageraban, ¿no? Diciendo que eran más fuertes que ellos y que las ciudades estaban fortificadas hasta los cielos. Es curioso cómo nuestro estado de ánimo puede afectar a cómo vemos las cosas. Por eso, en lugar de fijarnos en el tamaño de las pruebas, tratemos de verlas como las vería Jehová, porque aun si nuestras pruebas llegaran hasta los cielos, como los israelitas decían, Jehová sigue estando muy por encima. Es verdad, muy cierto. Y hermano Fernández. En el capítulo 1, versículo 5, se recuerda que el libro de Deuteronomio es una explicación de la ley, ¿no? Como hemos visto en el vídeo de introducción, Moisés animó a los israelitas a recordar los ejemplos en el pasado cuando cometieron errores, destacó los puntos importantes. Y es una técnica que también podemos aplicar con nuestros estudiantes de la Biblia, ¿no? Puede que en ocasiones veamos que les cuesta aplicar cierto principio bíblico, solamente repetirlo sin más es posible que no logre ningún efecto, pero si les ponemos ejemplos, les ayudamos a entender realmente el punto de vista de Jehová, será algo que les motive a actuar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas por vuestra muy buena participación y meditación. Pues muchísimas gracias, querido hermano Barros, por tu manera tan diestra de llevar a cabo esta parte con participación del auditorio y de manera tan cariñosa. Muchas gracias, la apreciamos mucho. Pues ahora tenemos la lectura de la Biblia y esta semana leeremos la porción Deuteronomio, capítulo 1, versículos 1 a 18 y estará a cargo de nuestro hermano Edison Gallegos. Querido hermano Gallegos, tienes toda nuestra atención. Estas son las palabras que Moisés le dijo a todo Israel en la región del Jordán, en el desierto, en las llanuras desérticas frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. Hay 11 días de viaje desde Oret hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés les dijo a los israelitas todo lo que Jehová le había mandado decirles. Esto ocurrió después de que él derrotó a Sehón, el rey de los amorreos, que vivía en Esbón, y a Og, el rey de Basán, que vivía en Astoret, en Edrei. En la región del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés se puso a explicar esta ley. Dijo, Jehová nuestro Dios nos dijo en Oret, ustedes ya llevan bastante tiempo en esta región montañosa. Prepárense y vayan a la región montañosa de los amorreos, y a todos sus vecinos en el Arabá, la región montañosa, la Cefelá, el Neguet y la costa, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates.
Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y conquisten la tierra que Jehová juró darles a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. En aquel momento les dije, no puedo llevarlos yo solo. Jehová su Dios los ha multiplicado, y hoy son tan numerosos como las estrellas de los cielos. Que Jehová, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más de lo que son ahora, y que los bendiga tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo llevarlos yo solo a ustedes, que son una carga y un peso? ¿Cómo puedo lidiar yo solo con sus discusiones? Escojan de sus tribus a hombres sabios, prudentes y experimentados, y yo los nombraré jefes sobre ustedes. Y ustedes me contestaron, lo que me has dicho que hagamos está bien. De modo que tomé a los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes sobre ustedes, jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10 y funcionarios de sus tribus. En aquel momento les ordené a sus jueces, cuando escuchen un caso entre sus hermanos, tienen que juzgar con justicia, entre un hombre y su hermano, o un residente extranjero. No sean parciales al juzgar. Deben oír al pequeño lo mismo que al grande. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio le pertenece a Dios. Y si un caso es demasiado difícil para ustedes, deben presentármelo a mí, y yo lo escucharé. En aquel momento les dije todo lo que debían hacer. Querido hermano Gallegos, qué excelente lectura nos has hecho disfrutar, nos has hecho vivir esta porción de la Biblia de esta semana. Una de las razones por las que ha sido tan vívida y la hemos disfrutado tanto ha sido porque has trabajado muy bien el punto que tenías de nuestro folleto Maestros en la lección 10, modular la voz. Y es que podemos decir que has cumplido perfectamente estos 3 puntos que menciona en nuestro folleto, como variar el tono, variar el volumen y también variar el ritmo. Esto hace de la lectura de la Biblia algo vívido. Y, por ejemplo, en los versículos 9, 12 y 16 lo hiciste específicamente muy bien, así que nos hiciste disfrutar. Algo muy importante porque, como menciona en el resumen, nos ayuda a transmitir claramente las ideas y a despertar emociones. Muchas gracias por tu excelente preparación y buena lectura. Pues ahora pasamos a Seamos mejores maestros, y comenzamos con la primera conversación. Esta estará a cargo de nuestras hermanas Noemí Prado y Diana Vaquero. Pues, queridas hermanas, os escuchamos con mucha atención. Hola Diana, soy Noemí. Acabo de estar ahora mismo en tu tienda. ¿Me recuerdas? Ah, sí, claro, Noemí. Pero ¿va todo bien con el pedido? ¿Te falta algo? Sí, Diana, no te preocupes, está todo perfecto. Es que he visto que ahora tenías un ratito tranquilo en la tienda y hacía tiempo que quería aprovechar para llamarte y agradecerte mucho, tanto a ti y a tu familia, todo el trabajo que habéis estado haciendo. Durante este tiempo nos habéis cuidado muchísimo, siempre con nuestros pedidos preparados, preocupándoos de que no nos faltase de nada. Así que esta llamada es para eso, para darte las gracias. Qué detalle, Noemí. Te agradezco mucho, de verdad, tu llamada. Han sido meses difíciles y, bueno, siguen siéndolo, porque estamos preocupados y parece además que los problemas no acaban. Ya, Diana, te entiendo. Siento mucho que estés tan preocupada, es lo normal. Pero mira, algo que a mí me ayuda a afrontar los problemas de una forma positiva son mis creencias y me encanta compartirlas con los demás. Así que con respecto a esto, Diana, ¿sabes que el propósito de Dios para nosotros era muy diferente de lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, la verdad es que nunca he leído la Biblia y sinceramente dudo mucho que Dios tenga un propósito para nosotros, porque si así fuera, entiendo que ya lo habría cumplido, ¿no? Bueno, tiene sentido pensar así y entiendo tus dudas. Pero, Diana, como es el propósito de Dios del que estamos hablando, me gustaría leerte directamente de su palabra la Biblia cuál es. Se encuentra en Génesis 1:28 y si me permites te lo leo en un momentito. Vale. Mira, allí Dios le dijo a la primera pareja humana: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. ¿Te has fijado en qué es lo que quería Dios para todos nosotros? Supongo que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Eso es. Dios quería que Adán y que todos sus descendientes extendieran el bonito jardín de Edén en el que estaban viviendo y que toda la tierra se convirtiese en un paraíso.
Bueno, es evidente y está claro que no es lo que tenemos hoy día. Pero Diana, ¿tú crees que eso significa que el propósito de Dios ha fracasado? Pues no lo sé, pero por lo que vemos parece que fracasó, ¿no? Bueno, si te parece, Diana, mañana, en un ratito así de breve y sobre estas horas, que tienes la tienda tranquila, te puedo llamar otra vez y contestar con la Biblia a ver por qué estamos seguros de que Dios va a cumplir ese propósito. ¿Te parece? Venga, vale, me parece bien. Pues queridas hermanas, muchísimas gracias por vuestra excelente asignación. Y hermana Prado, muchas gracias en especial. Estabas trabajando la lección 16, ser edificante y positivo, y vaya que lo hiciste, porque nos fijamos que parece que la persona estaba un poco negativa con todos los problemas que estaba viviendo y parece que no le veía solución, pero tú te centraste en redirigir esa conversación y animarla y ahora explicarle por qué sí que veías un final de todo eso. Ahora le empezaste a explicar las creencias que tú tienes y el propósito de Dios para la tierra. Así que es exactamente lo que dice la lección 16. Dos de los puntos dice: 1, limitar la cantidad de información negativa, como tú hiciste, redirigiendo, y 2, usar bien la palabra de Dios, la Biblia. Así que muchísimas gracias por tu buen desarrollo con esta asignación. Ahora pasamos a la siguiente asignación, es una revisita, y estará a cargo de nuestras hermanas Arantxa Álvarez y Noemí Ordóñez. Queridas hermanas, os escuchamos con mucha atención. Noemí, ¿cómo va todo? Bien, aquí luchando con la pandemia, Arantxa. Por eso lo que hablamos el otro día sobre el propósito de Dios me dio mucho ánimo, porque aunque por otro lado me pongo a mirar alrededor y veo la situación difícil. Es cierto lo que dices, Noemí. La promesa que leímos el otro día juntas en Génesis es preciosa, ¿verdad? Pero necesitamos contar con una garantía de que se cumplirá. Y eso es precisamente lo que me gustaría compartir hoy contigo. ¿Quieres que lo veamos juntas? Sí, claro. Pues mira, hagamos lo del otro día. Leamos un texto en la Biblia, en Isaías, el capítulo 55 y el versículo 11. Y cuando lo tengas localizado, ¿quieres leerlo tú? Vale. Y dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Entonces, ¿qué nos garantiza Dios mismo respecto a su palabra? Pues aquí dice que todo lo que Él dice no vuelve a Él sin resultado. Muy bien, exacto. Además, como has leído, no solo cumple sus promesas, sino que Él mismo desea hacerlo. Le encanta hacerlo. Y es más, en el versículo anterior, justo en el 10, nos ofrece un detalle muy bonito para transmitirnos aún más confianza. Mira, lo vamos a leer. Dice así: porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. ¿Has visto qué ejemplo usa aquí? Sí, es el ciclo del agua, ¿verdad? Exacto. Así fíjate, con la misma seguridad que cada día el agua se evapora de los mares, riega los campos en forma de lluvia para que crezca la vegetación y de nuevo regresa a la atmósfera, las promesas de Dios son como ese ciclo, seguras y confiables. Qué detalle tan bonito. Pero, Arantxa, para que se cumpla este propósito, la gente tendría que ser muy diferente, ¿verdad? Tendría que ser pacífica y obediente, ¿no? Llevas toda la razón, Noemí. ¿Y no crees que si alguien desea vivir en el mundo prometido de Dios, ya se estaría esforzando ahora por demostrar su obediencia a Él? Sí, claro, tiene sentido esto. Sería como si estas personas estuvieran educando, por así decirlo. Así es. Y los testigos de Jehová, Noemí, celebramos reuniones donde recibimos ese tipo de educación de la que tú mencionabas. Me gustaría mostrarte en qué consisten. Te mando un vídeo cortito que se ha preparado para que sepamos en qué consisten las reuniones de los testigos de Jehová. Cuando lo veas, me das tu opinión. ¿Te parece? Vale. Noemí, ¿qué impresión te has llevado? Pues se nota que estas personas lo que aprenden les afecta en su vida. Se les ve contentos, se les ve dispuestos por aprender lo que la Biblia dice. Y me llama la atención que hay gente de todas las edades. Se ve un buen ambiente. Lo has descrito de maravilla. Y es que en las reuniones aprendemos muchos detalles para confiar más en las promesas de Dios. Por eso a mí me encanta asistir. ¿Te gustaría asistir a una?
Bueno, tendré que pensarlo. Bueno, como ahora son por videoconferencia, si quieres asistir, pues me lo dices y te digo cómo acceder. Vale, perfecto. Ahora te tengo que dejar. Gracias por llamarme. La verdad es que nos conocemos hace poco tiempo, pero me siento muy a gusto hablando contigo. Lo mismo digo, Noemí, es mutuo. Hoy hemos visto que el cumplimiento de las promesas de Dios está garantizado. ¿Te gustaría que el próximo día veamos otra promesa que nos puede aliviar mucho si hemos perdido a alguien en la muerte? Vale, estaré encantada de escucharte. Espero tu llamada. Muy bien. Pues queridas hermanas, muchísimas gracias por haber desarrollado también vuestra asignación, nos habéis hecho disfrutar y tomamos nota para hacer también así de bien nuestras revisitas. Pues querida hermana Álvarez, estabas trabajando la lección 11, que es hablar con entusiasmo, y lo hiciste muy bien porque, como menciona la lección, hablaste del corazón. Se notó no solo en tu expresión facial, sino también en lo que decías. Por ejemplo, cuando hablabas de las promesas y las garantías de Jehová, ¿no? Es justo lo que dice nuestro folleto maestro. Maestros, piense en sus oyentes. Así que es lo que hiciste, ¿no? Ayudar a tu revisita a poder valorar más las verdades de la Biblia. Por ejemplo, dijiste cosas como que a Jehová le encanta y tiene el deseo, ¿no? Refiriéndote a las promesas que nos promete. O, por ejemplo, hablando de las reuniones, que a ti te encanta asistir a estas reuniones a la hora de invitarla a ella. Así que muchas gracias, hermana Álvarez. Pues ahora pasamos al discurso, en la última parte de esta sección, y estará a cargo de nuestro hermano Samuel Prado. La desarrollará él con el título No haga comentarios negativos ni los escuche. Pues, querido hermano Prado, adelante. En octubre de 1871 tuvo lugar lo que probablemente fue el peor incendio en toda la historia de Estados Unidos. Se perdieron la vida de unas 1.200 personas y se perdieron también unos 2.000 millones de árboles. La causa del incendio, unas simples chispas que provocó un tren al pasar por la zona. Al mencionar esta noticia probablemente se nos vengan a la mente las palabras de Santiago cuando escribió en su carta: «Con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque», ¿verdad? Pues algo similar pueden generar nuestros comentarios. Nuestros comentarios tienen un profundo efecto en los demás. Por lo tanto, nuestros comentarios negativos podrían tener o podrían generar un profundo efecto negativo en las personas que nos rodean. Así, si os parece, vamos a ver un ejemplo que conocemos muy bien. Vamos a ver que generaron unos comentarios negativos en 3 millones de israelitas. Y vamos a ver también qué sentimientos o qué generó en Jehová aquella situación. Para hacerlo, si me acompañáis, por favor, a leer el capítulo 1 de Deuteronomio, los versículos 26 a 28. Deuteronomio 1, 26 a 28. Allí leemos: «Pero ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra la orden de Jehová su Dios. Siguieron protestando en sus tiendas de campaña y decían: Jehová nos odia y por eso nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en mano de los amorreos y exterminarnos. ¿A qué clase de sitio vamos? Nuestros hermanos hicieron que nos acobardáramos cuando dijeron: esa gente es más fuerte y alta que nosotros, y sus ciudades son grandes y están fortificadas hasta los cielos. Y allí vimos a los hijos de los Anakim». Pues si nos fijamos bien, en el versículo 26 habla acerca de una rebelión contra Jehová. En el versículo 27 leemos que hubo protestas que les llevaron a pensar que Jehová les odiaba. En el versículo 28 leemos que estuvieron acobardados o que les faltó valor. Y si recordamos esta situación que está narrando Moisés, ocurrió 40 años atrás y la generaron unas simples chispas. Un informe negativo de 10 simples hombres que ponían en entredicho el poder salvador de Jehová y que finalmente terminó minando la fe de sus propios hermanos. Una situación lamentable, ¿verdad?, que los llevó a expresarse de ese modo, incluso les llevó a criticar a Moisés, al hombre que Jehová había nombrado para dirigir a la nación. Pero ¿se quedó ahí esa situación o generó algo más? Fijaos, en Números capítulo 14, en el versículo 11, Jehová expresó sus sentimientos. Él dijo con una pregunta: ¿hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo? Y si leemos Deuteronomio capítulo 1 y versículo 34 podemos extraer prácticamente la misma idea. Allí leemos que durante todo ese tiempo Jehová oyó lo que estaban diciendo y, fijaos, se indignó. Es decir, Jehová se sintió herido.
Se sintió decepcionado. No había razones para expresarse así, no había razones para escuchar esos comentarios y ni mucho menos había razones para creerlos. Jehová vio esa actitud, vio lo que provocaron y lo vio como una falta de fe y por lo tanto una falta de respeto, como una ofensa contra Jehová mismo. Jehová les demostró su poder constantemente. En ese mismo momento quizás podían ver la columna de nube de fuego o la columna de nube de humo. Jehová no les había dejado nunca. No había razones para pensar así, ni para dudar de él, ni para dudar de las personas que Jehová nombró para guiarlas. Pues de este breve análisis, de estos pocos versículos que hemos visto, podríamos extraer muchísimas lecciones, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con dos. Primero, nuestros comentarios afectan a nuestros hermanos. Y más importante aún, afectan a Jehová. Por lo tanto, en nuestra mano está infundir ánimo, valor, pero en nuestra mano está también desanimar. Y en nuestra mano está alegrar el corazón de Jehová y en nuestra mano está entristecerle o decepcionarle. Y dos, si oímos algún comentario negativo sobre Jehová, sobre su organización, sobre quizás algún hermano nombrado de la congregación, seamos valientes. Seamos como Josué y Caleb. Expresemos nuestra fe y nuestra confianza en Jehová. Démosle la vuelta a ese comentario negativo. Hagamos que algo negativo torne en algo positivo. De esta forma, si lo hacemos así, si nos esforzamos, estaremos contribuyendo a la paz y a la unidad dentro de la congregación y contribuiremos a la paz y a la unidad en nuestro bonito paraíso espiritual. Pues querido hermano Prado, muchísimas gracias por tan instructivo discurso, la manera de presentarlo tan cariñosa y haber destacado puntos tan importantes para nosotros en nuestra vida diaria al servir en la congregación. Estabas trabajando la lección 13, resaltar el valor práctico y lo hiciste de maravilla porque cumpliste varios de los puntos que mencionan aquí. Por ejemplo, uno de ellos dice, piense en sus oyentes y determine qué aspectos les resultarán más prácticos. Así lo hiciste, ¿no? Destacando dos ideas principales al final y durante el discurso cómo se sintió Jehová y cómo se siente Jehová cuando escucha comentarios negativos. Y como dijiste al final de la asignación, también en nuestra mano está pues ponerle feliz a Jehová con nuestros comentarios y también darle la vuelta cuando escuchamos algún comentario negativo. Pues muchísimas gracias, hermano Prado. Pues pasamos ya a la siguiente parte, la siguiente sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Pues lo haremos entonando una canción de alabanzas a Jehová. En este caso será la canción número 30 con el título Mi amigo, mi Padre, mi Dios.
Qué bonita canción que hemos cantado a nuestro Padre, que nos ha recordado de nuevo pues que Él siempre va a estar ahí y Él nos cuida muy tiernamente, ¿verdad? Pues en la sección Nuestra vida cristiana comenzamos con una parte que es de análisis con el auditorio. Estará a cargo de nuestro hermano Daniel Silvosa y es un tema muy, muy actual. Lleva como título Estemos preparados durante la parte final de los últimos días, hablando sobre desastres naturales. Pues querido hermano Silvosa, tienes toda nuestra atención. El 15 de abril de 1912 sucedió algo inimaginable. Ese día se hundió el Titanic. Y decimos que era inimaginable porque nadie creía que algo así pudiera suceder. Según el capitán del barco, un desastre total que afectara a los pasajeros era del todo inconcebible. Y esta opinión estaba tan extendida que ni siquiera se preparó el barco con botes salvavidas suficientes para rescatar a todos los pasajeros. Pues bien, ¿qué aprendemos de esto? Que aquello que es inimaginable puede suceder, que los desastres no avisan y que, por tanto, como dice el título de esta asignación, tenemos que estar preparados durante la parte final de los últimos días. De hecho, en Mateo 24:8, Jesús indicó que en la conclusión del sistema habría grandes sufrimientos, lo cual, como indica la nota de la Biblia de estudio para este versículo, podría dar a entender que los problemas y sufrimientos predichos para los últimos días aumentarían en frecuencia, intensidad y duración. Así que está claro, independientemente de la zona del mundo en la que vivamos, todos tenemos que prepararnos. Y en primer lugar, como vemos en la guía de actividades, tenemos que prepararnos en sentido espiritual, porque cuando sucede una catástrofe, es muy probable que al menos durante un tiempo no podamos reunirnos con la congregación. También es probable que al menos durante un tiempo no podamos predicar en las formas en las que estamos acostumbrados, e incluso también pudiera suceder que durante ese tiempo no podamos juntarnos con nuestros queridos hermanos y hermanas de la congregación. Así que, para estar preparados para este tipo de situaciones, tenemos que acostumbrarnos a estudiar la Biblia por nuestra cuenta, es decir, a tener un buen programa de estudio personal. También tenemos que animarnos a predicar de maneras diferentes a las que estamos acostumbrados. Y, por supuesto, tenemos que mentalizarnos para no tener miedo si por un tiempo tenemos que estar solos. Porque recordemos, aunque no podamos estar con nuestros queridos hermanos y hermanas de la congregación, jamás estaremos solos porque Jehová y Jesús siempre estarán con nosotros. Y evidentemente, al mismo tiempo que nos preparamos en sentido espiritual, un segundo campo en el que debemos prepararnos es en sentido físico. Pero esto implica algo más que tener preparada, que tener lista la conocida mochila de emergencia, de la que después hablaremos. Sino que, como podemos ver en la primera imagen que tenemos en la guía de actividades, esto también podría implicar almacenar en nuestros hogares una cantidad razonable de suministros de emergencia, tales como comida, agua, medicinas y otros artículos de primera necesidad que podrían sernos muy útiles si tuviéramos que quedarnos en nuestros hogares por mucho tiempo. Pero todavía hay más cosas que podemos hacer y las veremos en el siguiente vídeo. La Biblia dice que vivimos en tiempos críticos, difíciles de manejar. Jesús dijo que en los últimos días habría terremotos en un lugar tras otro y que se verían escenas espantosas. Muchos o ya hemos sido afectados por un desastre natural o podríamos serlo en el futuro. Como eso puede ocurrir, ¿qué debemos hacer desde ahora? En primer lugar, podemos prepararnos espiritualmente si cultivamos una buena relación con Jehová. Él es el Dios de todo consuelo y nos anima cuando pasamos por dificultades. ¿Cómo? No esperamos que intervenga milagrosamente, pero si pedimos su ayuda en los momentos difíciles, su Espíritu Santo nos hará recordar pasajes bíblicos animadores. En segundo lugar, tomemos medidas prácticas. Podemos preparar una mochila de emergencia. Sería bueno poner en ella cosas como un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada,
y alimentos no perecederos. También asegurémonos de que los ancianos tengan nuestros datos de contacto actualizados. Si no, podría perderse valioso tiempo durante una emergencia. Además, en nuestra noche de adoración en familia, podemos investigar sobre los desastres naturales que pudieran ocurrir y lo que debemos hacer en cada situación, a dónde dirigirnos, cómo localizar a los ancianos y así por el estilo. Por último, cuando son otros los que pasan por un desastre, hagamos lo que ellos harían por nosotros. ¿Qué? Orar a favor de ellos. Ofrecerlos para ayudar en las labores de socorro y contribuir con nuestras donaciones a la obra mundial. Cierto, no podemos evitar que ocurran desastres naturales, pero si fortalecemos nuestra espiritualidad, tomamos medidas prácticas y ayudamos a los demás, tendremos la tranquilidad de saber que, a la vista de Jehová, estamos preparados. Es bueno tener presentes estas oportunas sugerencias, pero hay más que podemos hacer en nuestra propia congregación. Hablemos brevemente con el hermano Bram Siegel, quien sirve en la oficina del Comité de Coordinadores. Bram, ¿qué podemos hacer por nuestra congregación ante un desastre natural? Cuando esto sucede, cada superintendente debe localizar inmediatamente a todos los hermanos de su grupo para cerciorarse de que están bien y saber si alguien necesita algo. Por eso, todos debemos asegurarnos de que los ancianos tengan nuestros datos de contacto. Así podrán localizarnos cuando sea necesario. Qué bien que lo mencionas. Buen punto. ¿Y qué sucede si el desastre no ocurre en la zona donde vivo, sino cerca de ahí? ¿Debería trasladarme al lugar por mi cuenta? ¿O qué debo hacer? Valoramos mucho el espíritu de hermandad que aflora cuando ocurren desastres. No obstante, el mejor momento para hacer algo es ahora, antes de que sucedan las desgracias. Uno puede pedir una solicitud a los ancianos. Así, cuando se necesite personal para labores de socorro, la sucursal sabrá que estamos disponibles para ayudar. Te agradecemos mucho, Bram, estos importantes recordatorios. De nada. Qué buenas sugerencias, ¿verdad? Repasemos algunas de ellas gracias a las preguntas que encontramos en la guía de actividades. Y por favor, sentiros libres de comentar. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para un desastre? Hermana Acuña, por favor. Debemos fortalecer ahora nuestra amistad, nuestra relación con Jehová, recordar que Él es un Dios de consuelo y hacer un esfuerzo también por pedir su espíritu con frecuencia. Excelente. Hermano Barros. Y como se decía en el vídeo, no podemos esperar milagros, pero leer la Biblia todos los días, tener la costumbre de estudiarla, va a hacer que cuando lleguen esos problemas, Jehová con su espíritu nos ayude a recordar esos textos bíblicos y poder mantener el ánimo y el gozo a pesar de las dificultades. Qué buena sugerencia. Muchas gracias por recordarla. Otra pregunta. ¿Por qué es importante mantener una buena comunicación con los ancianos? Hermana Jiménez, por favor. Porque es muy importante que nuestros datos personales estén actualizados, si no se perdería un tiempo muy valioso cuando surja una emergencia. Eso es fundamental. Hermano Fernández. Además, los ancianos, delante de un desastre, van a hacer todo lo posible por comunicarse con nosotros, incluso ir a vernos a nuestra casa en caso de que se pueda. Así que el hecho de que tengan nuestros contactos es por nuestro propio beneficio, ¿no? Ayudamos a la organización y también estamos colaborando con Jehová. Eso es, muchas gracias por destacar esta idea. ¿Por qué es importante también preparar un kit de emergencia? Hermano Jiménez, por favor. Como hemos visto, hoy ya no es extraño que nos suceda también a nosotros algo en cualquier momento, cualquier desastre que se pueda presentar. Y entonces queremos ahorrar tiempo y estar listo, y tener este equipo, este kit de emergencia es sin duda muy bueno. Muchas gracias.
Porque es importante también hablar sobre los tipos de desastres que pudieran suceder y qué hacer en cada caso. Hermana Prado. Porque nos va a ayudar también a estar preparados y saber reaccionar rápidamente, saber a dónde tenemos que dirigirnos o cómo poder localizar a los ancianos, por ejemplo. Excelente, muchas gracias. Hermano Ordóñez. Como hemos visto en el vídeo, una buena idea es hacerlo parte de nuestro estudio de familia, para que así todos los miembros de la familia sepan qué hacer en ese momento. Muy bien, qué buena idea. Y la última pregunta. Si nosotros no somos los afectados por un desastre, la pregunta dice, ¿de qué 3 maneras podemos ayudar a otros? Hermana García. Pues como hemos visto en el vídeo, podemos orar por ellos, apoyar las labores de socorro y también hacer donaciones. Muy bien. Hermano Rodríguez. Y también se ha recalcado en el vídeo, en el caso de ofrecernos para ayudar, es ahora cuando podemos ofrecernos en vez de acudir por nuestra cuenta cuando ocurre un desastre, y así todo se podrá hacer de manera organizada y ayudar de verdad. Fantástico. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Y a la hora de, como estamos viendo en esta asignación, a la hora de prepararnos, también nos será muy útil preguntarnos cómo la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado también a estar bien preparados. Al haber pasado o al estar pasando por esta situación, quizá muchos han visto lo apropiado que es almacenar cierta cantidad de alimentos imperecederos en sus hogares. U otros muchos quizá han visto lo apropiado que es tener en sus casas o incluso en sus kits, en sus mochilas de emergencia, ciertos equipos de protección personal, como pudieran ser las mascarillas. Y de esto precisamente, de cómo seguir protegiéndonos del coronavirus, al mismo tiempo que pueden suceder otros desastres naturales, es de lo que nos habla un anuncio que hemos recibido de la sucursal. Os lo voy a leer, dice lo siguiente. Preparación ante desastres. Además de la pandemia del COVID-19, está habiendo desastres naturales y otras emergencias en muchas partes del mundo. A fin de estar preparados, les recomendamos hacer lo siguiente. Pongan el equipo de protección personal, EPP, en la mochila de emergencia. Puede incluir mascarillas, guantes, jabón desinfectante de manos y artículos similares. Analicen si el plan de evacuación tiene que actualizarse debido a las restricciones del COVID-19. El Gobierno podría imponer restricciones de movilidad que dificulten la evacuación hacia una zona que ya habían seleccionado. Los padres con niños pequeños podrían incluir un cuaderno para colorear, un juego o algo similar en la mochila de emergencia. Esto puede dar cierto alivio a sus hijos durante y después de la emergencia. El anuncio continúa. Si ocurre un desastre en su zona, hagan todo lo posible para mantener la distancia física, así como llevar puesto el EPP, que recordamos es el equipo de protección personal. También añade lavar o desinfectar las manos regularmente y mantener los alrededores limpios. En caso de ser necesario alojar a hermanos desplazados, el cabeza de familia de cada hogar que desee ofrecerse debe analizar los riesgos debidos al COVID-19, especialmente si en su hogar hay personas mayores o delicadas de salud. Los cabezas de familia de los desplazados deben analizar los mismos riesgos. Y aquí se hace referencia a Gálatas capítulo 6, versículo 5. Pues bien, tal y como comentábamos al principio de esta asignación, los desastres nunca avisan. Por tanto, preparémonos bien. Pongamos en práctica las sugerencias que hemos visto en esta asignación y también sintámonos libres de contactar con los ancianos de nuestra congregación por si hay que tener presente alguna otra consideración que deberíamos tener en cuenta en la zona en la que vivimos. Y es que si así lo hacemos, si somos obedientes y nos preparamos ahora tanto física como espiritualmente, como dice la guía de actividades, podremos sobrevivir cuando ocurra un desastre. Pues querido hermano Silvosa, muchísimas gracias por presentar de manera tan instructiva esta consideración tan práctica para todos nosotros en el tiempo en el que vivimos. Pues ahora pasamos a la parte final de nuestra reunión. Estará a cargo de nuestro hermano Chomin Acuña y él conducirá el estudio bíblico de la congregación y estamos en nuestro libro Adoración Pura, en el capítulo 9, párrafos 10 a 17. Pues querido hermano Acuña, adelante. Pues bienvenidos a nuestro estudio bíblico de congregación. Continuaremos el capítulo que comenzamos la semana pasada, Unificaré su corazón. Esa era la idea que se nos transmitía y se nos explicó muy bien
que aunque los judíos estaban en el exilio, tenían oportunidad de mantener viva la adoración pura a Jehová. Y al final del estudio de la semana pasada, tuvimos oportunidad de ver la situación en el primer siglo. Ya los apóstoles habían defendido la verdad, pero muchos de ellos ya faltaban porque habían fallecido. Solo el apóstol Juan continuaba vivo, y él era el que mantenía la verdad pura activa frente a toda la invasión de enseñanzas falsas, a la contaminación debido a la apostasía. ¿Qué sucedería cuando este apóstol faltara? Pues esa era la pregunta que quedó en el aire y que daremos continuidad con nuestro estudio de hoy. Así que todos estáis invitados a poder participar con los comentarios y así disfrutaremos muchísimo de este maravilloso libro que estamos analizando juntos. Tenemos a nuestro lector ya preparado, así que nuestro hermano Samuel Fernández será el que realizará esa labor y le invitamos a leer los primeros 2 párrafos. Tras la muerte de Juan, comenzó a cumplirse la parábola de Jesús sobre el trigo y la mala hierba. Tal como Jesús había predicho, Satanás sembró mala hierba en la congregación, es decir, cristianos falsos que la echaron a perder a pasos agigantados. Qué inmenso dolor tuvo que sentir Jehová. La congregación que su hijo había fundado se estaba llenando de idolatría y de celebraciones y prácticas paganas. También estaba adoptando enseñanzas falsas que provenían de filosofías mundanas y doctrinas de origen satánico. ¿Qué hizo Jehová? Al igual que pasó con su antigua nación infiel, dejó que su pueblo del siglo I acabara en el exilio. A partir de algún momento del siglo II, los cristianos falsos ahogaron a los que eran como el trigo y terminaron formando parte del imperio mundial de la religión falsa, Babilonia la Grande. De esta manera, la auténtica congregación cristiana permaneció cautiva en ese imperio contaminado. Y a medida que los cristianos falsos fueron cobrando fuerza, surgió la cristiandad. Durante los largos y oscuros siglos en que la cristiandad tuvo el control, vivieron algunos cristianos verdaderos que representaban al trigo de la parábola de Jesús. Igual que los judíos exiliados que se describen en Ezequiel 6:9, esos cristianos tenían presente al Dios verdadero. Algunos lucharon con valor contra las doctrinas falsas de la cristiandad y fueron víctimas de burlas y persecución. ¿Permitiría Jehová que su pueblo se quedara atrapado para siempre en esa densa oscuridad espiritual? No, para nada. Tal como en el caso del antiguo Israel, Jehová expresó su indignación hasta el grado debido y por el tiempo justo. Además, Jehová no dejó a su pueblo sin esperanzas. Retomemos la situación de los judíos desterrados en Babilonia y veamos cómo Jehová les dio la esperanza de salir del cautiverio. Muy bien, pues por favor, un lector que lea para todos nosotros Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Hermano Prado, por favor. Entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: «Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba?» Él les dijo: «Esto lo hizo un hombre, un enemigo». Los esclavos le preguntaron: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Él les respondió: «No, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en la temporada de la cosecha les dirá a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero». Muy bien, muchas gracias. La pregunta de estos 2 párrafos es: ¿cómo se cumplió a partir del siglo II la parábola de Jesús sobre el trigo y la mala hierba? Y estos párrafos tienen también una ilustración que podemos incluir también en nuestros comentarios. Muy bien. Hermana Ordóñez, por favor. Pues como predijo Jesús, Satanás sembró la mala hierba y estos cristianos falsos empezaron a adoptar enseñanzas que provenían de filosofías mundanas y de origen satánico. Muy bien, gracias. Estupendo. Hermano Román. Y el crecimiento de estos cristianos falsos pues fue en aumento
hasta el punto que se dio origen al imperio mundial de la religión falsa, Babilonia la Grande. Así que los cristianos verdaderos, de alguna manera, estaban en cautiverio espiritual. Muy bien. Hermano Jiménez. Y esto es algo que sucedió a partir de algún momento del siglo II, ¿no? Es interesante que lugares, por ejemplo, las catacumbas romanas, ahí ya se perciben que 50 años, lo más antiguo, 50 años después de la presencia del apóstol Juan todavía, ya se perciben cómo las enseñanzas bíblicas se habían contaminado, lo que demuestra que la apostasía se estaba extendiendo. Muy bien. Hermano Silvosa. Sí, como leímos antes en el versículo 30, aunque es cierto que Jesús dio a entender que allí dijo, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, dio a entender que desde el siglo I hasta nuestros días siempre habría en la tierra cristianos ungidos, semejante a trigo, pero como vemos durante el versículo 11, durante siglos estos cristianos lucharon con valor contra las doctrinas falsas de la cristiandad, pero fueron víctimas de burlas y persecución. Lo vemos claramente en la imagen, cómo duramente fueron perseguidos, muchos fueron ejecutados, y aunque es cierto que había algunos, estaban dentro de tanta mala hierba que eran imperceptibles. Muy bien, muchas gracias. Hermana Álvarez, por favor. Sí, dentro de estos hombres y mujeres de los que muchas veces nuestras publicaciones han citado, una de nuestras publicaciones hablaba de Miguel Servet, un erudito español que buscó la verdad y la defendió con valentía. También defendió que las Escrituras no enseñaban el uso de imágenes, que tampoco enseñaba la Trinidad e incluso usó el nombre de Jehová en sus escritos. Claro, esto le jugó una mala pasada porque finalmente fue denunciado ante la Inquisición católica y murió en la hoguera en 1553. Bueno, uno de tantos ejemplos que muestran que sí, personas que a modo de trigo fueron valientes porque tenían muy presente a Jehová. Muy bien. Hermano Barros. Y sin embargo sí que había esperanza, porque como en la parábola también mencionaba que se iba a recoger tanto el trigo como la mala hierba y iba a quedar el trigo, ¿no? En Jeremías 46:28 también dice Jehová que él iba a disciplinar a su pueblo hasta el grado debido, es decir, les daba esperanza, no los iba a dejar siempre en el cautiverio, y es lo que vamos a analizar en el estudio de hoy. Muy bien, muchas gracias. Continuemos ahora con la idea, mi furia se acabará. ¿A qué se refiere? Veámoslo con los siguientes párrafos. Jehová le habló con franqueza a su pueblo de la furia que sentía contra ellos, pero también les aseguró que su justa indignación no duraría para siempre. Pongamos por caso las siguientes palabras. Mi furia se acabará, y mi ira contra ellos desaparecerá, y me quedaré satisfecho. Y cuando haya terminado de soltar mi ira contra ellos, tendrán que saber que yo, Jehová, he hablado porque insisto en recibir devoción exclusiva. ¿Por qué dejó Jehová de sentirse indignado? Entre aquellos cautivos había judíos fieles que fueron llevados al destierro junto con otros judíos que eran infieles. Además, algunos de esos judíos infieles se arrepintieron durante el exilio, tal como Jehová había predicho mediante Ezequiel. Los que estaban arrepentidos hablarían de las cosas vergonzosas que habían hecho cuando se rebelaron contra su Dios, y le suplicarían a Jehová que los perdonara y les concediera su aprobación. Tanto Ezequiel como el profeta Daniel y sus 3 amigos estaban entre los judíos fieles. De hecho, Daniel vivió lo suficiente como para ver el comienzo y el final del exilio. En el capítulo 9 del libro de Daniel podemos leer su sentida oración, en la que expresa arrepentimiento por los pecados de Israel. Sin lugar a dudas, lo que él sentía reflejaba muy bien los sentimientos de miles de exiliados que deseaban que Jehová los perdonara y los volviera a bendecir. Por eso debieron emocionarles mucho las promesas de liberación y restauración que Dios les comunicó a través de Ezequiel. En la época de Ezequiel, ¿por qué dejó Jehová de sentir indignación contra su pueblo exiliado? Muy bien, hermano García. Bueno, porque de entre los que fueron al cautiverio habían judíos fieles que habían ido con los judíos infieles, y por otro lado también muchos de estos judíos infieles durante el exilio cambiaron su forma de actuar y se arrepintieron y pidieron el perdón de Jehová. Así que como Jehová, como un Dios misericordioso, cuando hay un cambio en la actitud, también Él cambia la manera de tratar. Gracias. Muy bien.
Hermana Acuña. En Ezequiel 6 del 8 al 10 se dan algunos detalles sobre ese predicho arrepentimiento y cambio entre algunos judíos, porque se menciona, por ejemplo, que algunos se sentirían vergüenza, aborrecerían su proceder anterior, se acordarían de Jehová y también se acordarían de que les había causado mucho dolor a Jehová. Qué bonito ver ese cambio en su relación con él. Muy bien, gracias. Hermano Ordóñez. Sí, un ejemplo que se menciona de siervos de Jehová leales que fueron al exilio fue el de Daniel y sus 3 amigos, que ellos se fueron al destierro siendo leales y vivieron lo suficiente como para ver el final del destierro. Gracias. Hermana Prado. Sí, de hecho, en el capítulo 9 del libro de Daniel, en más de 6 ocasiones se mencionan expresiones como hemos pecado o hemos desobedecido, la vergüenza es nuestra, y toda la oración, ¿no?, como dice al principio, es en tono de súplica junto con ayuno, tela de saco y cenizas, ¿no? Así que al leerlo transmite claramente el gran arrepentimiento que Daniel sentía por todos los pecados de Israel. Gracias. Estupendo. Sigamos adelante con el siguiente párrafo. Con todo, había una razón de más peso para que Jehová liberara a sus siervos y restaurara la adoración pura. Su largo exilio terminaría, pero no porque ellos se merecían la libertad, sino porque había llegado el tiempo para que Jehová volviera a santificar su nombre ante las naciones. Esos babilonios tenían que saber de una vez por todas que sus dioses demoníacos, como Marduk, no le llegaban ni a los talones al Señor soberano Jehová. Veamos 5 promesas que Ezequiel les transmitió por inspiración divina a los demás exiliados. Primero, analizaremos el significado de cada promesa en el caso de los judíos fieles. Y luego veremos cómo tuvieron un cumplimiento mayor. ¿Por qué iba a hacer Jehová que sus siervos regresaran a su tierra? Hermana Vaquero. Sí, como menciona Ezequiel capítulo 36, versículo 22, dice, por mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones en las que han ido. Así que principalmente era porque había llegado justo el momento de que Jehová santificara su nombre. Gracias. Hermano Álvarez. Y de esta manera quedaría claro que no hay Dios como Jehová, no hay ningún otro Dios como Jehová, en comparación con los dioses babilonios como era Marduk. Gracias. Bien. Hermano Silvosa. Claro, el hecho de que Jehová tuviese que castigar a los israelitas en varias ocasiones, como esta, cuando estaban en el destierro de Babilonia por su infidelidad, eso le dio la oportunidad a las naciones vecinas y a las naciones donde estaban exiliados a tratar con falta de respeto el nombre divino. Claro, estas naciones no entendían que las calamidades que sufría Israel, no entendían que era un castigo directo de Jehová, así que ellos equivocadamente pensaban que Jehová era incapaz de proteger a su pueblo. Así que, con el fin de limpiar ese oprobio, esa suciedad sobre su nombre, Jehová actuaría de este modo y, como ya se ha comentado, se quitaría cualquier duda de que Jehová es capaz de todo y es mejor que cualquier otro Dios. Gracias. Bien. ¿Qué vamos a ver entonces a partir de ahora en este capítulo? ¿Qué analizaremos? Y hoy veremos un poquito solo, ¿eh? Hermano Gallegos. Veremos 5 promesas que Ezequiel le transmitió por inspiración divina a los demás exiliados, y lo primero que haremos es analizar el significado de cada promesa en el caso de los judíos fieles. Luego veremos que tuvieron un cumplimiento mayor. Muy bien, gracias. Hablemos de la primera de las promesas con el siguiente párrafo. Promesa 1. El fin de la idolatría y de otras prácticas repugnantes de la religión falsa. En el capítulo 5 de este libro, vimos que Jerusalén y su templo se habían contaminado con prácticas de la religión falsa, como la idolatría. El pueblo se había corrompido y alejado de Jehová. Dios predijo mediante Ezequiel que llegaría el día en que los judíos exiliados lo adorarían de nuevo de una manera totalmente pura. Todas las demás bendiciones prometidas dependerían de que primero se restaurara la adoración pura, y eso era lo más importante. Pues por favor, leamos primero Ezequiel capítulo 11, versículo 18 y 12-24. Quizás podemos tener 2 lectores. ¿Alguien para Ezequiel 11, 18? Hermana Rodríguez. Y el 12-24, hermana Fernández. Por favor. Y ellos regresarán allí y harán que desaparezcan de ella todas sus cosas repugnantes y sus prácticas detestables.
porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación aduladora en la casa de Israel. Muy bien, muchas gracias a las dos. ¿Cómo sería la adoración de los judíos que volvieran a su tierra? Hermana Jiménez. Pues la adoración volvería a ser totalmente pura. Tendrían que eliminar todo lo que lo había corrompido. Muy bien, gracias. Hermano Rodríguez. Y en estos versículos que hemos leído de Ezequiel se mencionan esas prácticas de la religión falsa como de la idolatría, ¿no? Se habla de cosas repugnantes, prácticas detestables, hemos leído, también visión falsa, adivinación aduladora, así que todas estas cosas desaparecerían y se restauraría la adoración pura. Cierto, ¿verdad? Hermano Barros. Y esto tenía que ser así, porque como dice al final del párrafo, todas las demás bendiciones que vinieran dependían de que primero se instaurara la adoración pura, y para Jehová pues era lo más importante. El párrafo nos recuerda que ya en el capítulo 5 habíamos visto algunas de esas prácticas. Además había algunas imágenes como muy gráficas, ¿no? Recordamos un poquito hasta qué punto habían abandonado la adoración de Jehová aquellos judíos en Jerusalén. Hermana García. Uno que me llamó mucho la atención fue que normalmente uno miraría hacia el templo para adorar a Jehová, pero veíamos en una de las imágenes, ¿no?, ilustraciones, cómo daban la espalda al templo y miraban hacia el sol. Muestra claramente cómo realmente habían dado la espalda a Jehová en todos los sentidos. Muy bien, ¿eh? Aquella idea era muy gráfica, ¿verdad? Pues vamos a ver un poquito más acerca de otra promesa de Jehová. Promesa 2. De regreso a casa. Jehová les prometió a sus siervos exiliados: les daré la tierra de Israel. Esta promesa era muy significativa para el pueblo de Dios, pues los babilonios no les daban ninguna esperanza de volver a su querida tierra, sino que se burlaban de ellos. Además, si los que iban a regresar seguían siendo fieles, la tierra sería fértil, les ofrecería suficiente alimento y la oportunidad de tener un trabajo productivo. El hambre, junto con la vergüenza y la miseria que ésta provoca, pasarían a la historia. Pues leamos Ezequiel 36:30. ¿Algún lector? Muy bien. Hermana Álvarez, por favor. Haré que abunden los frutos de los árboles y los productos del campo para que ustedes no sufran nunca más la vergüenza de pasar hambre entre las naciones. Muchas gracias. ¿Qué promesa hizo Jehová respecto a la tierra de su pueblo? Hermana Silvosa. Pues como hemos leído, no solamente les prometía que volverían a su tierra natal, sino que además, como dice el texto, pues abundarían los frutos de los árboles, los productos del campo, así es que nunca más tendrían que pasar hambre ni ninguna otra miseria, porque la tierra produciría alimento suficiente y tendrían también la oportunidad de tener un trabajo productivo. ¿Cierto? Hermana Jiménez. ¿Cuánto tenía que animar esta promesa? Porque como vimos la semana pasada, los babilonios se burlaban de ellos repetidamente, pero como menciona Isaías 14:17, también tenían la fama de no dejar a sus prisioneros volver a casa. Pero ahora Jehová les está diciendo todo lo contrario: sí vais a volver a vuestra tierra. Muy bien. Hermano Jiménez. Esa tierra sería fértil, como demuestra la imagen para esta segunda promesa, ¿no? Y qué buena representación la vid y ese futuro vino podrían tomar ellos, representan muy bien esa prosperidad y bienestar que volverían a tener. Cierto. Hermano Silvosa. Que hoy podemos imaginarnos los israelitas cuando escuchaban la promesa de volver a su tierra. Es una tierra que habría estado abandonada al tiempo de su regreso 70 años. Quizá podrían tener muchas dudas de cómo estaba esa tierra. Estaría desolada, sin trabajar. Y sin duda que esta promesa de que volverían, que volvería a ser labrada, que se sembrase, que sería fértil, les dio darles mucha alegría y mucha confianza en que Jehová no solo les prometía regresar, sino que les prometía regresar en la misma condición que Jehová le dio a los israelitas esa tierra, una tierra que emanaba leche y miel. Cierto. Bueno, nosotros no somos obviamente exiliados de estos judíos, pero esta promesa nos puede dar alguna esperanza a nosotros también. ¿Qué pensamos?
Hermano Álvarez. Bueno, se ha destacado que las palabras de Isaías, que ya alentaban acerca de lo que iba a ocurrir. Las palabras de Isaías se escribieron unos 120 o 150 años de la destrucción de Jerusalén, así que ya desde hacía mucho tiempo les alentaba a lo que tenía que ocurrir. Nosotros ya llevamos décadas sirviendo a Jehová, desde hace décadas se está predicando que va a haber una restauración en el nuevo mundo, pero sin duda meditar con confianza y con aprecio en esa esperanza nos ayuda y nos anima a seguir luchando a pesar del sistema de cosas en el que vivimos. Muy bien. Hermana García. Y al igual que en Babilonia parecía seguramente muy improbable que ellos jamás pudieran regresar, los babilonios nunca dejaban libres de nuevo a los que tenían cautivos, e igual en este mundo puede parecer que no va a cambiar las cosas, pero el ver cómo Jehová siempre cumple sus promesas nos da mucha esperanza. Seguro que sí, ¿no? Bueno, veamos una promesa más de Jehová y cómo nos puede llegar a aplicar a nosotros. Promesa 3. Ofrendas de nuevo en el altar de Jehová. En el capítulo 2 de este libro vimos que bajo la ley las ofrendas y los sacrificios eran una parte fundamental de la adoración pura. Jehová aceptaría las ofrendas de los judíos que volvieran, siempre y cuando ellos siguieran siendo obedientes y espiritualmente puros. Así, el pueblo obtendría el perdón de sus pecados y se mantendría cerca de su Dios. Jehová prometió: toda la casa de Israel, toda entera, me servirá en el país. Allí me complaceré en ellos, y les pediré las contribuciones y las primicias de sus ofrendas, todas sus cosas santas. La adoración pura de veras sería restaurada y habría bendiciones para el pueblo de Dios. Muy bien, muchas gracias por la lectura. ¿Qué volvería a hacer el pueblo de Dios? Hermana Fernández. Pues vemos que Jehová volvería a aceptar que le ofrecieran, que hicieran ofrendas y sacrificios, y esto era algo muy importante porque permitiría el perdón de sus pecados y también pues restaurar su relación con Jehová. Gracias. Bien. Hermano Gallegos. Y al igual que cuando Jehová les dijo que la tierra sería fértil, tenían que ellos ser fieles, obedecer. De igual manera, si ellos entregaban estas ofrendas, siempre tenían que cumplir con la obediencia y ser espiritualmente puros. Gracias, muy bien. Hermano Román. Sí, volverían a estar en una posición en la que podrían complacer a Jehová por sus actos, por sus sacrificios y por la adoración que le rindan. Gracias, muy bien. Hermana Álvarez. Ellos sabían que Jehová merecía la mejor adoración. Como vimos en el capítulo 2 de este libro, había unos requisitos que cumplir. Algunos de ellos eran el método y la calidad de los sacrificios. En este caso, los israelitas sabían que el método lo establecía la ley. Ahí establecía los sacrificios, cuándo tenían que hacerlo, cómo. Así, imaginarse lo que sería, como vemos en la imagen, volver a ofrecer sacrificios, imaginarse cómo ascendería el humo de nuevo y cómo podrían entrar de nuevo en esa relación pacífica y cariñosa con Jehová, seguro que les emocionaba. Y luego al final ocurrió, porque 21 años después de volver del exilio consiguieron restablecer de nuevo la adoración con el templo terminado. Muy bien, muchas gracias por esas referencias, ¿no? ¿Alguna lección práctica para nosotros también con respecto a esta tercera promesa? Es verdad que no tenemos templo, no ofrecemos sacrificios de animales. Hermana Acuña. Por un lado, ahora tenemos la oportunidad de servir a Jehová en una posición mejor porque ya tenemos el sacrificio de Jesús por el que podemos ser perdonados, pero también tenemos delante de nosotros la posibilidad de llegar a ser perfectos si seguimos leales. Y qué privilegio será complacer a Jehová a plenitud por medio de darle un servicio como Él se merece. Muy bien. Hermano Román. Sí, y también que las decisiones que tomamos a diario, pues debemos meditarlas, porque pueden complacer a Jehová o desagradarle. Si le complace, nos colmará de bendiciones. Muy bien, una buena idea. Hermano Rodríguez. Y también aquí en el párrafo está Ezequiel 20:40, donde Jehová dijo o prometió
toda la casa de Israel, toda entera me servirá. Nos demuestra la importancia de que nosotros hoy también fomentemos esa unidad del pueblo de Jehová, sirviéndole como Él quiere y obedeciéndole. Muy bien. Hermano Gallegos. Y se habla aquí de ofrendas, ¿no? Y sacrificios. Pues igualmente hoy podemos hacer a Jehová, servirle con metas que nos pongamos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Muy bien. ¿Podrían conformarse los exiliados judíos con haber dicho, bueno, yo ya sufrí ahí en Babilonia y ya he cumplido con Jehová a su vuelta a Jerusalén? ¿Les serviría eso? ¿Qué pensamos? Hermano Ordóñez. Como hemos visto, tenían que seguir dándole a Jehová los sacrificios, llevando al templo lo que él requería, que estaba estipulado en la ley, para que pudiesen mantener su estado de aprobación delante de Jehová. Muy bien. Sí, eso es lo que se nos anima a nosotros también, ¿verdad? Seguir activos hasta el fin. Pues hoy hemos visto cosas bien interesantes. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas cuestiones relacionadas con lo que sucedía hace muchos años atrás. Pero 3 promesas de las que Jehová les mencionó que nos afectan también como lecciones prácticas, ¿verdad? ¿Recordamos cuáles son esas 3 promesas que Jehová les hizo, que se cumplieron y que nos dan esperanza? Hermano Barros. La primera es que llegaría el fin de la idolatría y de otras prácticas repugnantes de la religión falsa. Muy bien, gracias. Hermano Gallegos. La segunda es que regresarían a casa y disfrutarían de gran abundante alimento. Muy bien, gracias. Hermana Jiménez. Y la tercera, que volverían a hacer ofrendas en el altar de Jehová y así volverían a tener esa relación íntima con Jehová. Muy bien. Pues decíamos, estas solo son 3 de las promesas que vamos a considerar o analizar la próxima semana, donde se nos mostrará realmente cómo Jehová siempre se ha preocupado por restaurar su adoración pura. Nosotros en nuestros días tenemos oportunidad también de hacer eso, siendo leales a Jehová, como hemos visto, leales hasta el fin, de manera que se establezca firmemente la soberanía de Jehová, también por lo que nosotros podamos hacer, como hicieron los judíos en la antigüedad. Pues muchas gracias a todos por los comentarios y la participación, y agradecemos también al lector que hemos tenido su participación. Pues querido hermano Acuña, muchísimas gracias por conducir de manera tan excelente e instructiva el estudio bíblico para la congregación. También gracias a todos los hermanos y hermanas que habéis participado en esta reunión, porque habéis enriquecido esta reunión con vuestra buena preparación y participación. Comenzábamos diciendo en esta reunión que iba a seguir un hilo conductor. ¿Lo recordamos? El cuidado tierno de nuestro amoroso Padre Jehová. Y es que eso es lo que hemos visto durante toda la reunión, ¿verdad? Por ejemplo, en Tesoros de la Biblia hemos visto que Jehová nombra a los ancianos, estos pastores que cuidan con ternura al rebaño, y qué felices nos sentimos, ¿no es verdad?, de contar con el cuidado de estos hombres en imitación a Jehová, el gran pastor. Como mencionó nuestro hermano Román, imitan a los jueces celestiales, Jehová y Jesús. También en Busquemos Perlas Escondidas hemos visto cómo Jehová cuidó a su pueblo Israel, cuando éstos cruzaban por el desierto. Y fue muy interesante porque en Deuteronomio 2:7 mencionó que no les faltó de nada. Qué tierno cuidado de parte de Jehová, ¿no es verdad? En Seamos Mejores Maestros hemos visto también cómo Jehová, mediante su palabra, nos ayuda a avivar nuestra esperanza del futuro y a poder transmitírsela también a la gente en el territorio. Y en la sección Nuestra Vida Cristiana hemos visto cómo Jehová nos cuida, nos prepara y nos previene para los acontecimientos futuros. Como mencionó el hermano Silvosa, los desastres naturales no avisan. Como decía una de las frases de guía de actividades, el pueblo de Jehová recibe instrucciones que nos pueden salvar la vida cuando ocurre un desastre. Pues qué importante ser obedientes para poder percibir este tierno cuidado de parte de Jehová. Bueno, ¿y qué banquete nos espera para la semana que viene? Pues hablaremos de las leyes de Jehová, que son sabias y justas. ¿Y qué impacto tienen estas leyes no solo en nuestra vida, sino también en los que nos observan? También veremos algo que es esencial para ser buenos maestros, algo que se empieza y se genera en nuestro corazón, algo
que está relacionado directamente con nuestra felicidad en el ministerio. ¿De qué estamos hablando? Del entusiasmo. Y veremos un vídeo didáctico que podremos observar la manera de mejorar. Pues, queridos hermanos, con reuniones como estas es evidente no solo que Jehová guía a su pueblo, que Él es nuestro magnífico instructor, sino que es nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro Dios. Y no es verdad que cuanto más son los problemas que nos rodean, cuanto más y mayor es el caos, también más fuerte percibimos el abrazo de Jehová con reuniones como estas. Pues con corazones llenos de gratitud cantemos alabanzas a Jehová, en esta ocasión la canción número 64 con el título Participemos con gozo de la cosecha, y después nuestro hermano Álvarez nos dirigirá en oración.